Padre eterno y poderoso, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por su sangre que derramó en la cruz del Calvario para librarnos de todos nuestros pecados y hacernos salvos, sellarnos con su Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por la bendición de estar despiertos un día más, Señor. Te damos gracias por nuestras familias, te damos gracias por nuestros hijos, te damos gracias por nuestros esposos, esposas. Te damos gracias por la vida, Señor, y porque seguimos firmes en tu palabra, Señor, porque tú nos sostienes con tu diestra poderosa eternamente. Te damos gracias por la promesa de que tú vendrás a recuperarnos, Señor, y llevarnos contigo para estar eternamente en tu presencia, oh Dios eterno. Te damos gracias también en las pruebas, te damos gracias en las enfermedades y te damos gracias, Señor, en las victorias que tú nos das, Señor, en cada una de ellas. Te alabamos y te bendecimos. Un grupo de hermanos, como niños, Señor, venimos a tu presencia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo para oír tu voz, Señor, para que tú nos enseñes, para que nos instruyas en tu palabra, oh Dios eterno. Te damos gracias por los hermanos que hoy estamos presentes, que podemos reunirnos a través de esta plataforma. Te damos gracias por los que no pueden también, Señor. Y te damos gracias, oh Dios eterno, por la gran bendición de la salvación que tú conseguiste para nosotros y que nos las diste, Señor, de forma gratuita. Gloria y alabanza a tu santo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Digno es el Cordero inmolado en la cruz, quien pagó nuestra redención. La palabra se hizo carne, nuestra deuda canceló y propició la ira del Señor. A la muerte derrotó, su victoria reclamó. Nombre sobre todo nombre recibió. Su nombre es Cristo, exaltado eternamente. En su trono está sentado. Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene la roca de los siglos. Él es digno para siempre. Digno es el Rey, coronado en majestad. Gobierna con toda autoridad, digno de tomar las riquezas y el poder. Honor y gloria sean por siempre a Él. A la muerte derrotó, su victoria reclamó. Nombre sobre todo nombre recibió. Su nombre es Cristo, exaltado eternamente. En su trono está sentado. Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene. La roca de los siglos, Él es digno para siempre. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder, el honor y la alabanza, eternamente por siempre, Señor. Su nombre es Cristo, exaltado eternamente. En su trono está sentado. Él es digno para siempre. Su nombre
nombre es Cristo, toda la creación sostiene, la roca de los siglos, Él es digno para siempre. Oh, digno para siempre. Oh, digno para siempre. Oh, digno para siempre. Su nombre es Cristo, exaltado eternamente. En su trono está sentado, Él es digno para siempre. Su nombre es Cristo, toda la creación sostiene, la roca de los siglos, Él es digno para siempre. Toda la gloria a ti, Señor Jesús, la honra, las alabanzas por siempre. Amén. 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 Gracias, hermano Héctor. Bueno, vamos a hacer un pequeño estudio con respecto al tiempo del fin. Porque el mundo no tiene ni idea de lo que se le viene encima, pero nosotros sí, porque nosotros tenemos una brújula. Bueno, con respecto a lo que había dicho la hermana Eugenia con esto de los apagones, y todas estas cosas que salen en las noticias, nosotros vemos noticias impresionantes de cosas que de repente nunca habían pasado, o por lo menos nunca habíamos visto, porque en tiempos antiguos no existían muchas cosas que nosotros tenemos hoy. Por ejemplo, la electricidad. ¿Cuántos años tiene la electricidad o la luz de existir en las ciudades? En el sentido de que yo puedo ir a un interruptor y subirle el switch y se enciende la luz. ¿Cuánto tiempo tiene eso de existir? En mi país es menos de 100 años. ¿En qué tiempo empezaron a poner postes de luz o de electricidad en sus ciudades o en sus países? ¿Cuál fue la primera nación que empezó a poner postes de electricidad y luz? Bueno, yo te voy a decir, hermano Leonardo, que mis padres estuvieron viviendo en cueva sin luz, con vela. Y mi padre tiene es del 48, del 48 mi padre. Ok, menos de 100 años. Menos de 100 años, sí, en mi época también, cuando yo era criatura, vivíamos casi en el centro, ¿no? Y había parte que todavía no había postes de luz y usábamos lámparas. La lámpara Petromal se llama acá, que tenía como una camisa, alumbraba bien, o estaba la lamparita también, pero estábamos acostumbrados a estar sentadas bajo la luz de la luna, que parecía que antes brillaba más, porque éramos 4 mujeres y 5 varones y teníamos las vecinas, los amigos, y nos sentábamos en el pasto de frente de nuestra casa. Teníamos un patio de 50 metros y estábamos sin electricidad. Y acarreábamos agua, hermano, a 2 cuadras. Teníamos tambores para ir cargando el agua, y con el balde veníamos 2 cuadras, que estaba la canilla sobre la avenida 2 cuadras. Estábamos a 2 cuadras de una avenida principal, que hoy por supuesto cambió totalmente. El hermano Héctor conocerá la Kirchner, la González Lelón, y nosotros acarreamos agua con los jóvenes. Y
era para nosotros divertido, trabajoso sí, por supuesto, pero era la oportunidad de encontrarnos los vecinos, los amigos, charlar, pero acarreando agua con balde, ¿no? Porque no teníamos electricidad como para subir el agua con el tanque de agua, ¿no? Después sí vino todo y tuvimos todo, por supuesto. Tuvimos los primeros televisores, los primeros ventiladores. Ni siquiera necesitábamos en esa época aire, como ahora el calor es tan agobiante que el que no tiene aire se derrite. Ok, entonces, ¿ya vieron? Yo estaba viendo ahí un programa donde era el año 1925 y apenas estaban saliendo prototipos de lavadoras y todo eso. El teléfono en 1923, 25 en Estados Unidos, y todavía en Estados Unidos habían áreas donde no tenían ni siquiera electricidad, no tenían teléfono. El teléfono apenas estaban instalando en algunos estados de Estados Unidos el sistema de teléfono público. Bien. Pero ¿qué pasa con estas generaciones ahora? ¿Verdad? Se les dice que se les va a apagar la luz y ya se mueren de miedo. ¿Por qué? Porque yo creo que ya ni velas ya casi ni se venden, ¿verdad? Como antes. Sí, exacto. Ya las velas no se venden. Antes existían, mis abuelos tenían en sus casas, Cáncamo. todos los abuelos tenían en sus casas estas lámparas de queroseno. Exactamente. Sí. Mi casa, mis abuelos tenían, ¿verdad? Y los abuelos de mis amigos ahí que vivían en casas de madera tenían estas cosas. Pero eso ya no existe. Usted le explica a un muchacho de estos tiempos, no sabe ni cómo, no sabe qué es eso, ni sabe cómo encenderlo. Planchas de carbón también, hermano, las planchas de carbón. Exactamente, las planchas de carbón que tenían que ponerlo ahí y tenía que planchar rápido para que no se... Llegamos a tener plancha de carbón, sí. Y ahora todo fácil, uno aprieta un botón y ya tiene todo, mucha comodidad ahora. Distinto. Bueno, y todas esas cosas, hermano y hermana, tienen más o menos la misma edad que Israel cuando nació. Tal vez se crearon algunas cosas un poquito antes que cuando empezara a nacer, o cuando se fundó la nación de Israel otra vez en 1945. Vea que les estoy hablando de que no había electricidad en 1925 en muchas naciones. Por lo menos en Costa Rica no, ni tampoco en Estados Unidos apenas había lugares donde no había electricidad, no había caminos, no habían calles. Eran caminos reales, como le dicen. ¿Verdad? Donde todavía se andaba en carretas y caballos. Bueno, todo eso, hermanos y hermanas, tiene 100 o menos de 100 años, o tiene la edad de Israel más o menos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros vemos todas estas cosas, que va a haber apagones, ¿verdad? A nivel mundial y todo eso se llama, es un método. Si usted le da algo a alguien y se lo quita, ¿qué pasa? ¿Cuál ha sido la mejor manera, comprobado por todas las edades de todos los tiempos, cuál ha sido la mejor manera de gobernar? A través del miedo, a través del chantaje, todas estas cosas. Esta es la mejor. Los políticos de hoy en día, para usted ser un buen político, usted no es buen político si no es un buen mentiroso. ¿Ya? Tiene que saber mentir. Usted no miente, usted no sirve para político. Mejor búsquese otra carrera, usted no va a servir en esa carrera. Exactamente, hermano.
Bueno, entonces todo esto va de la mano con lo que está escrito. Todo eso va de la mano, ¿por qué? Porque vamos a ver qué dice Daniel capítulo 12. Cosas que tienen que ver con el tiempo del fin. Daniel capítulo 12, versículo 4. Leo. Adelante, hermano. Dice el 4. Tu empero Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicarése la ciencia. Ok. En la versión mía dice el conocimiento. En inglés, en la King James también dice knowledge will increase. Knowledge es conocimiento. ¿Y qué pasa qué pasa con ese conocimiento? Ha incrementado. ¿En cuánto tiempo hemos nosotros, el ser humano, aprendido a andar en barcos, aprendido a andar en carros, ¿verdad? Porque ya los carros que hay hoy en día son carritos de lata, porque ya no son como los años 1920, que cuando Ford hacía los carros. Antes eran de puro hierro macizo. Ahora todo es tan comercial que un pequeño besito que le dan a uno en la calle, ya usted tiene que comprar cientos de miles por piezas. Solo un besito y ya le botó el plástico, porque esas defensas, esos bumpers de esos carros son plástico, ¿verdad? O un faro delantero, ¿cuánto cuesta una luz delantera? Si más que se lo rompan ya uno, por eso es que uno hasta aprieta los dientes, porque sabe que es un montón de plata, y peor si no tiene seguro. Bueno, todas estas cosas, hermano y hermana, hasta los años 1900, ¿verdad? En el siglo XX se andaba en caballito para cruzar, para ir de África a Estados Unidos. Prácticamente tenía que tomarle en barco semanas, sino que un mes, ¿verdad? Para poder cruzar de Europa a Estados Unidos era prácticamente un mes entero en barco, porque no se podía viajar en avión y esas cosas. Todo eso es nuevo, eso no es viejo. Del libro de Daniel están selladas hasta el tiempo del fin. Usted le pregunta, porque todas estas cosas, digamos, que usted podía leer en Daniel, el libro de Revelaciones, en los años 1800, 1500, no me imagino que en el cuando a Juan se le reveló el libro de Revelaciones, ¿verdad? Y empezaron en el siglo III, el siglo IV, ¿verdad? Empezar a leer el libro de Revelaciones, no entendían ni papa de lo que decía ahí. No tenían ni siquiera idea de lo que estaba hablando ahí en la palabra de Dios, pero ahora usted agarra el libro de Revelaciones y usted lo entiende clarísimo, ¿verdad? Porque y el libro de Daniel usted lo entiende, porque ya estamos cerca del fin. Y este libro de Daniel, más que todo, estas partes es para los judíos, y los judíos, ¿verdad? Ellos van a llegar a entender el libro de Daniel, así como lo estamos entendiendo nosotros ahora, ¿verdad? Entonces, todo el conocimiento de la palabra de Dios ya se está siendo revelado para nosotros, porque estamos cerca del fin. Bueno, vea lo que dice el libro de Revelaciones. A Daniel se le mandó a sellar las palabras de este libro, ¿cierto? Hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin va conectado con la última semana la última semana 70. Cuando usted escucha el fin, ese es ese periodo de tiempo, ¿verdad? Pero vea el libro de Revelaciones. Ya estábamos en tiempo de gracia, o estamos en tiempo de la iglesia, ¿verdad? Que ya Juan tenía 91 años, estaba en la isla de Patmos, viejito, cuando se le aparece el Señor Jesús.
Él estaba preso, básicamente, él tenía que hacer popó ahí mismo en su propia celda. Así era como atendían a los presos en esos tiempos. Y cuando él escribe el libro de Revelaciones, vea lo que le dice el ángel en Revelaciones capítulo 22, versículo 10. Revelaciones 22, 10. Y díjome, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuál libro? El libro de Revelaciones. Porque el tiempo está cerca. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Juan escribió esto en Patmos, él ya estábamos en el tiempo, pues ya estamos en el tiempo postrero. ¿Cuál es el tiempo postrero? ¿Qué conlleva el tiempo postrero? Nosotros sabemos que 1000 años para Dios es como un día y un día es como 1000 años, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Juan ya había escrito esto, vemos que la historia está dividida en 6000. Cuando vino el Señor Jesús aquí, ya se han cumplido 4000 años de la historia humana. Y el último tiempo postrero comprende desde la resurrección del Señor Jesús hasta su segunda venida. ¿Ok? Vea lo que dice aquí en el libro de Hechos, el libro de Hechos capítulo 2. Porque cuando sucedió lo del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? El día de Pentecostés, se le vino a la memoria al apóstol Pedro lo que había sido profetizado al apóstol Joel, al profeta Joel. Hechos capítulo 2, o el libro de Actos capítulo 2. Digo el pasaje. Actos capítulo 2. Versículos 15 y 16. Actos capítulo 2, versículo 15 y 16. Ya usted sabe lo que dice ahí en ese capítulo, ¿verdad? Que empezaron a hablar en lenguas cuando fueron investidos del Espíritu Santo, fueron sellados con el Espíritu Santo. Nace un nuevo cuerpo que no había en otras dispensaciones, que es el cuerpo del Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo. Y todos los que estaban ahí, ¿verdad? O bueno, la mayoría de los que estaban ahí, cuando los escuchaban hablar en sus propios idiomas, pensaban que andaban borrachos. Pero el apóstol Pedro le dice, no es posible que estén borrachos, porque ¿quién se juma a las 9 de la mañana? Muy temprano para eso. Bueno, aquí en el versículo 15 al 16 al 17 dice, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo sino la hora tercera del día. La hora tercera del día era las 9 de la mañana. ¿Quién se va a borrar? ¿Quién anda borracho a esa hora? No es normal, por lo que dice aquí el apóstol Pedro. Versículo 16. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. ¿Vio? Se le vino a la memoria a lo que estaba escrito. Y será en los postreros días. Entonces los postreros días empieza a partir de la resurrección del Señor Jesús en adelante, hasta el último día, cuando el Señor Jesús venga a poner sus 2 pies aquí en la tierra, ¿verdad? Por eso es que el Señor Jesús dice, ¿verdad? Yo lo resucitaré en el día postrero. Le resucitaré en el día postrero. Pero eso va en orden. Por eso es que las resurrecciones van en orden. ¿Quién sigue en resucitar? Porque ya han resucitado los que estaban abajo en el seno de Abraham. Mateo 27, ¿verdad? El Señor Jesús resucitó a los que estaban ahí en el seno de Abraham y se llevó la cautela a los que ahora el paraíso está en el tercer cielo. ¿Ok? Va en orden.
el día postrero y las resurrecciones van en orden. Ahora, ¿quién sigue a resucitar en el día postrero? La iglesia, el día del arrebatamiento. Luego de eso, sigue la resurrección de los que van a ser degollados en el tiempo de los santos de la gran tribulación, que van a ser degollados en ese tiempo, y van a resucitar en la segunda vida. Si ven, el tiempo postrero comprende desde todo ese tiempo. Nosotros ahorita y desde antes estamos viviendo en el tiempo postrero, pero específicamente hay un último tiempo que se denomina el tiempo de la semana 70 de Daniel. Bueno, aquí dice en el versículo 17, y será en los postreros días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Esta profecía, bueno, versículo 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Versículo 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo y todas estas cosas. A partir de ahí se cumplió. Y esto que está aquí escrito es lo mismo que escribió el profeta Joel. Igual. Bueno, volviendo aquí entonces. A Daniel se le mandó a sellar lo que él escribió. O sea que usted lo podía leer, usted no lo iba a entender. ¿Por qué dice eso, Ronnie? Porque Daniel no sabía lo que él estaba escribiendo. Dice que él no lo entendía. ¿Verdad? Él no lo entendía, pero ya él igual lo escribió porque a él se le mandó a escribir esto. Vea lo que dice Daniel en el versículo 8 del capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 8. Dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, oh Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo, anda Daniel, que estas palabras están, ¿qué? Cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. ¿Ya? ¿Vio? Pero a Juan se le dijo, no selles las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué? Porque ya Juan estaba viviendo el tiempo, los días postreros. ¿Y qué son 2000 años para Dios? Son como 2 días nada más, eso no es nada. Ok, ahora sí, vamos a ir a lo que dice Mateo 24. Mateo capítulo 24. Mateo 24. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué pasa si a mí me apagan la luz? Ya. Ay, me morí de miedo, no pude ir a la tienda a comprar unas velas porque me quitaran la luz. Porque nosotros estamos viviendo en este tiempo. Nosotros no sabemos que vivir sin luz. Cuando yo nací, yo sabía que es ir a un interruptor y apagar y prender la luz. ¿Verdad? Yo no sé qué es vivir sin, pero usted viene y, digamos, hay una ciudad que tiene luz, ¿verdad? Tiene electricidad. Y vienen los políticos o vienen los que tienen el dominio del mundo o el dominio de esa ciudad y le dice, te voy a quitar la electricidad, porque usted dice, usted vea, si usted no paga su factura al mes, usted ya sabe que se le va a cortar la luz. Le cortan la luz, ¿verdad? Si usted no paga. Es lo mismo aquí, en este caso, si usted no hace lo que yo digo, ya, yo te quito la luz, porque se quitó la luz, entonces ya tú no sabes qué hacer. Bueno, ellos podrían controlar una ciudad que tiene luz, pero una ciudad, digamos, que sabe que llega a las 6 de la tarde y tiene que agarrar sus velitas y encenderlo y apagarlo. A ellos no los pueden controlar, porque no, ¿verdad? Porque ellos no ocupan eso.
pero ya a nivel mundial, tú le quítale el WhatsApp, quítale el WhatsApp a todo el mundo para que vea cómo todo el mundo se vuelve loco. Pero ¿cuántos años tiene el WhatsApp de existir? ¿Cuántos años tiene los celulares de existir? No mucho. Los celulares no tienen ni 50 años. Entonces, o el internet, hermano. O el internet. ¿Ya? Quítale el internet. Por lo menos a mí me quitan el internet y yo no puedo trabajar. Y ya uno se vuelve loco, ¿verdad? Entonces son esas cosas. ¿Cuándo en la cabeza a uno se iba a poder imaginar que por lo menos que iban y matarían a 2 testigos allá en Jerusalén y que todo el mundo lo iba a poder ver? Por lo menos en el año 80 eso no le cabía a nadie en la cabeza, ¿verdad? Eso no es posible. Pero ahora, al segundo que está pasando la noticia, todo el mundo tiene acceso al segundo y en vivo de lo que está pasando. Bueno, vamos a Mateo 24. Vea lo que dice Mateo 24. Mateo 24, versículo 3 en adelante. Versículo 3 ya lo voy a decir, al 7. Versículo 3 al 7. ¿Leo, hermano? Adelante. Del 3 al 7. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos que se les acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Gracias, hermano genial. Vea lo que dice aquí el versículo 6. Presta atención. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y vea lo que dice el Señor. Mirad que no os turbéis, no se turben, porque es menester que todo esto acontezca. Ahora, ¿una guerra no es peor que me apaguen la luz a mí? ¿Sí o no? Claro. Si vienen allá a la nación del hermano Miguel y dicen, España se va de guerra contra Costa Rica, ya nosotros vienen, me buscan a mí porque todavía tengo edad para pelear. Y entonces, y viene la guerra y nosotros aquí, la guerra trae devastación, trae muerte, trae muchas cosas, ¿verdad? Trae hambre, trae angustia. Peor que me haga un apagón a mí, o haga un apagón en mi país o en mi ciudad. Es peor. Y el Señor dice, ¿verdad?, que oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no se turben, porque es necesario que pase todo esto. Entonces cuando yo escucho, porque yo escuchaba aquí, ¿verdad?, y todo el mundo, ¡ay, Dios mío! Estados Unidos lanzó una bomba ya a Irán. Ahora sí, se va a acabar el mundo, y todo el mundo está nervioso y empiezan a dar vueltas como gallina loca. Y yo me voy a mi cama y me voy a dormir como un bebé. ¿Ya? La Tercera Guerra Mundial también dijeron. ¿Cómo? La Tercera Guerra Mundial también anunciaron cuando Estados Unidos bombardeó a Irak. Todo el mundo, hermano, todo el mundo asustado y con miedo. Y yo me voy a dormir, el mundo se está cayendo a pedazos y yo me voy a dormir como un bebé. ¿Por qué, Ronnie? Porque el Señor dijo, mirad que nada de esto me turbe a mí, porque yo sé que es necesario que todo lo que está pasando en el mundo acontezca. Ahora vean lo que dice otra vez el número del versículo 27. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso cuando usted lo lee en el original significa
una guerra de razas, negros contra blancos y blancos contra negros, chinos contra, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo en Estados Unidos, que hay como que los policías blancos agarran y a los negros y se levantan el Black Lives Matter, ¿verdad? Y todos estos grupos que van en contra, y es como una propaganda de que yo soy negro y yo voy contra ti que eres blanco, ¿verdad? Es como una propaganda así que ya una confrontación entre razas. Eso es lo que quiere decir aquí. Hermano, Sí. y lo que decía el hermano Miguel de lo que está pasando en España, con personas que son de otros países y que son apaleados ahí por españoles. Bueno, lo mismo pasa con toda, cómo se corrieron mucha gente de otros países viniendo a otros. Por ejemplo, acá en América, de Venezuela vinieron muchísimos a Argentina y a otros países cercanos. También eso genera así como un conflicto entre personas que son de otros países. Y bueno, y así lo que usted dice de los colores entre negro y blanco, bueno, y todo eso. Sí, ahí tengo que agregar algo, hermano. El tema de la migración está cuando vienen a producir a un país y a dar un beneficio. El tema está cuando estos políticos de turno están metiendo inmigrantes ilegales, sobre todo magrebíes, que lo único que vienen es a coger paguitas para que sigan votando al que está ahora mismo y están maltratando a los ancianos, se están metiendo con criaturas. Y ese es el problema, que ya el pueblo está encendido con que los inmigrantes están pegándole a los ancianos y no se está permitiendo. Incluso ya te digo que el otro día, antes de allá en Torre Pacheco, hubo palos, estaban dándole palos a los inmigrantes. Y el problema es que pagan los que vienen a trabajar y los que no vienen a trabajar. El problema es que hasta los inmigrantes que vienen, los pobres, a ganarse la vida, se van a poner en contra de los ilegales, porque les perjudica. Y no Muy sé bien. en Italia que no se dan más la ciudadanía italiana, creo, no dejan entrar más inmigrantes, porque mi esposo es de Suiza, abuelos italianos son los primeros pobladores de acá de Formosa, y me contaron nomás a mí, siempre se entera Norma, que el hijo del anciano, él es misionero, viajan en un barco y quedan en diferentes países. Y dice que en Italia no le dejaron entrar, así nomás me contaron, porque su apellido es italiano, Civilotti, y creo que la ciudadanía italiana no le quisieron dar. Quise ingresar tiene una novia de Suiza, creo que conoció porque viajaron en ese barco por todo el mundo. Algo Acá, así era. hermana, ¿Sí? acá en Chile también está pasando lo mismo, estamos pero llenos de ilegales. De hecho, Venezuela manda los buses ahí al límite del Chile a la frontera y los pasan a todos los ilegales, los que sueltan de la cárcel, los mandan ahí y están todos acá. Tenemos todos los trenes de Aragua, todas esas bandas delincuentes de narcotráfico están todas acá en Chile, todas, y no hay límite porque entran por miles por la frontera todos los días. En este caso fue que nos dice que no le dejaron ingresar a este joven que quiso ingresar en Italia hace poco. Y o sea que en todas partes están con el tema ese de los inmigrantes, creo que están tomando toda la misma postura, no sé qué está sucediendo. Y aquí también cuando Donald Trump soltó a unos inmigrantes que tenían ¿verdad? Allá en Estados Unidos y los deportó. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Aquí en Costa Rica pero los recibieron con los brazos abiertos y los mantuvieron un mes. Y todo el mundo aquí quejándose porque el gobierno no puede ayudar a unos niños ahí que están en la calle muriéndose de hambre, pero sí que son nacionales, pero sí a unos extranjeros que uno no sabe qué antecedentes tiene.
Aquí llegaron también, a Chile llegaron varios haitianos y un montón que deportó de Estados Unidos, lo recibieron acá también en Chile, siendo que estamos colapsados de extranjeros ilegales acá, pero muchos, de hecho, les diré que, por ejemplo, acá los chilenos no nos están dando casas, cuesta mucho, pero a los extranjeros le están dando, porque entran casas, bonos para los que llevan más de no sé cuántos años aquí en Chile. Entonces como es realmente es como un circo, porque muchos ilegales que están cometiendo delincuencia, porque se han formado, el Tren de Aragua está aquí completamente, más otros que no sé cómo se llaman, unos que están tatuados enteros, que son unos pelados, están llenos acá también. Matan a la gente a la orden del día, a los abuelos, la gente del sur que tiene campo, entran y los matan enteros, a la familia entera, y está colapsada la delincuencia acá en Chile, colapsada pero a nivel full. Sabemos que tienen, por ejemplo, acá en Buenos Aires, yo me enteré a través de mi hija, que una vez fue, no hace tantos años, 8 años, pero había muchos bolivianos acá, el hermano sabrá, el hermano Héctor, en Buenos Aires hay muchos bolivianos, paraguayos, de todos, venezolanos, y dice que tenían, por ejemplo, una industria textil clandestina, y los hacían trabajar a niños de 12 años, lo tenían como esclavos porque estaban escondidos adentro y eran bolivianos, o sea, tenían esa necesidad de mantenerse, de trabajar, y los usaban como esclavos. Eso yo me enteré que estaba ocurriendo en Buenos Aires, y en un montón de otras cosas está ocurriendo con los ilegales, y los usan. Bueno, y entonces vemos estas cosas, pero vamos de nuevo a lo mismo. Estas inmigraciones, estas cosas no son viejas. Todas estas cosas son nuevas. Bueno, volviendo aquí al tema, entonces, vea lo que dice en el versículo, vea lo que el Señor Jesús dice en el versículo 8. Y todas estas cosas serán principio de dolores. ¿Por qué? ¿Por qué dolores de parto, Ron? Yo nunca he estado embarazado y jamás lo podré estar, ¿no? Porque yo soy hombre. Pero sí he visto las mujeres que eso de las contracciones no es así, eso va en aumento. Primero tienen contracciones, una cada tantas horas, luego X cantidad de contracciones en una hora, y ya después esas contracciones van creciendo en intensidad y en fuerza, hasta el punto de que llegan a tener las contracciones muy seguidas, ya cada 5 minutos y ya luego cada 2, y entonces es cuando ya viene el bebé. Bueno, así mismo es igual lo que vemos en el mundo, con estas cosas, con las pestilencias y las hambres y todas estas cosas, y va a ir incrementando, no solamente en la ciudad donde vive el hermano Miguel o la hermana Andrea, sino a nivel mundial. Antes esto de la fiebre amarilla, o no sé, ¿cómo le llaman? Lo de la influenza era solamente en España. Yo creo que hubo un tiempo en 1900X, ¿verdad?, que se mató un montón de gente, pero solamente en España. Ahora pandemia, como le quiera decir, pero no fue en una sola ciudad, sino que lo hicieron a escala mundial, ¿ya? A escala mundial, y así va en aumento. Van a venir más. ¿Por qué? Porque está escrito. Y están muriendo. Acá muchísima influenza. Influenza A y B, la que te mata es la A. Y inclusive murió el mes pasado una niñita en un colegio, y a mi hija la había agarrado, a mi hija más chica que vive acá, la había agarrado la influenza B, pero mal estaba ella, mal, como una gripe horrible, fuertísima, la B, pero tuvo suerte que no fue la A, porque la A es mortal. Y vinieron 2 chicos el año pasado, no sé si el hermano Héctor se enteró, porque salen las noticias famosas, salen en Instagram, vinieron de Córdoba, de Villa Carlos Paz, una villa muy famosa donde que se van los estudiantes. Vino un chico que murió de influenza A y otra chica también, el año pasado.
Así que está fuertísimo por acá en esta zona la influenza A, el dengue, la neumonía. La gente no, el gobierno tapa todo, por supuesto, pero los que se enfermaron y fueron a los hospitales vieron, muchos que ya sabemos, amigos. Sí, acá también a la influencia está pero full porque este gobierno se le ocurrió cambiar las vacaciones supuestamente de invierno, las hicieron antes y ahora que empezó el invierno los niños están todos en clase y en las mañanas estos fríos que han habido son como nunca visto antes y los niños se están enfermando porque a las 7 de la mañana los niños tienen que estar en 7:20 en el colegio y esos fríos que nadie los conoce, hay unas neblinas que dicen que son tóxicas porque en las noches se sienten que empiezan a pasar las aviones y al otro día amanece pero que no se ve nada, entonces son enfermedades. Obviamente todo planificado, no encontré sentido de que cambiara las vacaciones anticipadas y en invierno los niños en clase, justamente porque ¿dónde están los niños? Son los que quieren enfermar. La neblina en el barrio Palermo, uno de los barrios muy pudiente, ¿no? Y era impresionante, no se veía nada, la neblina, estábamos mostrando en el noticiero, cosa que nunca ha ocurrido, cosas rarísimas están ocurriendo. Sí, está pasando muchas cosas raras. Bueno, y eso no solamente en sus naciones, hermanas, eso en el mío también. En Estados Unidos muere un montón de gente por este virus de la influenza también, ¿verdad? En todas las naciones, pero antes solamente fue en España cuando empezó eso de la influenza, pero ahora vemos que es a nivel mundial y es exactamente lo que está profetizado aquí. Vea lo que dice el libro de Revelaciones, capítulo 6, versículo 8. Dice: y miré, y aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y les fue dada a ellos potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con mortandad y con las bestias de la tierra. Exactamente, esas bestias de la tierra son estos virus que inventaron o que no sé, lo que quieran. Pero eso iba a ir en aumento. Y todas estas cosas van conectadas con lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 24. ¿Ya? Con pestes, con hambres y todas estas cosas. Pestilencias, ¿verdad? Pestilencias. Esas son las bestias de la tierra. Bueno. ¿Qué sucede? Bueno, y ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede aquí, hermano? ¿El Señor Jesús dijo eso para nuestro tiempo? No. Pero a mí me sorprende ver que Estados Unidos le haya lanzado una bomba a Irán. Pero esto de los rumores de guerra no es nuevo. Esto viene desde que estaba el presidente Bush en Estados Unidos, ¿verdad? Con Kuwait, todas estas cosas. Entonces, pero hermanos y hermanas, esto que dijo el Señor Jesús aquí todavía no es nuestro, esto es para otro tiempo, que es la última semana de 7 años, la tribulación y gran tribulación. Entonces, respondiendo a lo que la hermana Eugenia había dicho, ¿qué pasa si hay un apagón en mi nación? ¿Qué debo hacer, hermanos? ¿Qué pasa si hay un apagón aquí en mi casa? Por 3 días. ¿Qué es lo que voy a hacer? No alterar. Voy a la tienda. Voy a la tienda, hermano, y me compro una velita. ¿Por qué? Porque a mí el mundo se está cayendo a pedazos y yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque ya yo sé que yo estoy en las manos del Señor. Así mis hermanos y hermanas también. Que puedo tener un poco de nerviosismo y preocupación. No le voy a decir que no, todo eso es aflicción de la carne. Pero yo sé que el Señor Jesús, vuelvo y lo repito aquí, en el versículo 6,
Lo voy a volver a repetir. Mateo 24:6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. ¿Por qué, hermano Ronnie? Porque el Señor Jesús prometió que a los que somos justificados, a los justos, ¿verdad?, tuviésemos que estar felices y contentos con nuestro pan, con nuestro sustento y abrigo. ¿Ok? Y es mucho más bendición aún si tenemos un techo sobre nuestras casas, un techo sobre nuestras cabezas para poder dormir, una cama, una frazada caliente, un té caliente, un chocolate caliente que yo me pueda tomar de noche. Es una gran bendición. Yo lo veo así. ¿Por qué? Porque el Señor prometió, dijo que los hijos de Dios somos más que la ropa que nosotros llevamos puestos, ¿verdad? Él alimenta a los aves, alimenta a los animales, ¿verdad? Las aves del cielo las alimentan, o sea, ellas no se preocupan por alimento. Bueno, nosotros también igual. Nosotros igual. Y nosotros sabemos el tiempo en el cual estamos, pero imagínense que nosotros estuviésemos en el tiempo de Hitler. Y que nosotros fuésemos cristianos, hijos de Dios, viviendo en Alemania, o viviendo en Francia, o no sé, ¿ok? Alguna de estas naciones. ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Preocupados porque nos apaguen la luz? No. ¿Para qué? Y yo voy y compro una vela y ya yo puedo vivir tranquilo así. Pero ¿por qué a nosotros nos da nerviosismo de que venga un apagón? Porque nosotros no hemos vivido en esas épocas donde no había electricidad y esas cosas. Nos van a quitar una necesidad que yo tengo. Entonces puede ser que para mí ese futuro sea incierto. Bueno, imagínense cómo puede pensar alguien que no es hijo de Dios. O cómo podría pensar una iglesia que los feligreses no van y no dan el diezmo. De hecho, aquí te la propaganda. Antes de irme, por favor, me depositan con diezmo. Bueno, no. ¿Qué pasa ahí? Porque este mundo está manejado por el dinero. ¿Qué es lo que pasa si hay un apagón? ¿Qué es lo primero que le dicen a uno? Hermano Ronnie, hay que ir allá a comprar víveres, hay que comprar agua, no sé qué, un montón de cosas que le dicen a uno, que tiene que ver nuevamente con el comercio. Pero en el tiempo de los 1800 no se vivía así. Simplemente iba al río y conseguía agua. Yo me acuerdo cuando yo vivía ahí en la montaña, porque mi papá es ingeniero y él hacía escuelas allá en Panamá, hacía escuelas en las montañas y era en un lugar inhóspito donde solamente había pueblo indígena. Y el carro llegaba hasta cierto punto, el material de construcción, y entonces el caballo llevaba el material, llegaba hasta cierto punto, y ya el otro tramito que faltaba no se podía ni siquiera con caballo llegar, tenía que ser con mano. Y hacíamos una fila y llevábamos todo el material y los víveres y todas esas cosas en pasamano. ¿Ya? Bueno, a que eso suceda aquí en la ciudad, hay un caos, pero para el indígena que vive allá en la montaña eso es normal. Ellos viven sin luz. Yo me acuerdo, ahí compraban estas velas y compraban estas mechitas de espiral, porque había mucho mosquito. Y usted no podía dormir sin eso, porque si no se lo comían vivo. Bueno, así viven en la montaña, y no tenían acceso a agua y no tenían acceso a servicios sanitarios, uno tenía que ir y hacer sus necesidades en letrinas. Tal como Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Dios le dijo al pueblo de Israel, ahí en el libro de Éxodo, que cuando fueran allá al desierto a defecar o hacer su popó, que tenían que abrir un huequito y que tenían que taparlo por las moscas, estas cosas. No es nuevo, Dios dio esas instrucciones, pero por lo menos yo sí he probado un poquito de esa vida. Yo sé que es ir a una letrina a hacer mis necesidades. Eso ahí, si usted no tapa la letrina, ¿verdad?, con una madera,
Eso está lleno de moscas y está lleno de cosas, ¿verdad? Porque así, igual como está escrito. ¿Por qué? Porque Dios es el creador y Él da el modelo que uno tiene, como uno tiene que vivir. Y el tema, Bueno, hermano, sí. Sí, adelante, hermana. Bueno, entonces, entonces vio. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo del fin, Ron? Ya estamos en ese tiempo. No estamos en ese tiempo. Entonces, ¿por qué no nos debemos de sorprender que nos da un apagón, nos quiten el internet o nos quiten el WhatsApp, ¿verdad? ¿Cómo se comunicaban antes? Antes tomaba semanas para que las cartas llegaran de un lugar a otro. Pero no teníamos internet ni para comunicarnos yo cuando tenía mi novio, ya estamos hace 44 años casados y 2 años de conocernos, con verdad no teníamos forma de comunicarnos. No había todavía el celular, al menos acá. Era natural así, bueno, venir a visitarme porque ya era mi novio oficial y venía directamente a mi casa a visitarme, o sea, no nos comunicamos por nada, no teníamos teléfono, digamos, ¿no? Como ahora. Así es que no, era una vida normal que llevábamos sin estas tecnologías. Es lo que siempre nosotros estábamos pensando, que se vivía bien, éramos felices sin esa tecnología. Más felices que ahora, porque ahora viven encerrados los chicos con su computadora, ahora que está la inteligencia artificial, ni siquiera razonan porque le preguntan dice que le preguntan sus temas del colegio y les resuelve directamente, y en vez de ellos aprender, estudiar, directamente les contesta el resultado de póngale de una matemática, química, lo que sea, y la tienen todo fácil. No como antes nosotros que estudiábamos libros y libros. Me acuerdo yo que teníamos muchos libros que leer y estudiar, era otra época y para nosotros era normal. muy bien, todo eso era normal, ¿verdad? Entonces el mundo, vamos de nuevo con esto. El mundo se está cayendo a pedacitos, hermanos. ¿Eso estaba profetizado? ¿Sí o no? Sí. ¿Desde cuándo es que el mundo se está cayendo a pedacitos? Porque vea que antes, en toda la historia humana, nosotros no hemos visto cosas que sucedían de repente en el tiempo de Daniel. ¿Ah? ¿Qué pasaba en el tiempo de Daniel? Agarraban y mataban a espada, como que si estuvieran cortando, como que si estuvieran degollando un buey para ir a comérselo. Lo metían en un horno, de fuego a los que no obedecían. ¿Por qué? Porque esto de querer gobernar por miedo no es nuevo. Pero ahora lo hacen así. Ok, ellos tienen el control de la luz y la electricidad, ¿verdad? Ahora yo te lo quito. Si no me obedeces, yo te lo quito. Si no pagas tu electricidad, yo te lo quito. Y todo el mundo se vuelve nervioso por eso. En el tiempo del Señor Jesús, los romanos hacían asesinatos atroces, ¿ya? Pero nosotros no hemos visto cosas así. Ahora nosotros vemos que en mi nación aquí vemos de que hay asesinatos con pistolas y todas esas cosas. En la historia humana ha sido así. Y en tiempos y antes, en otros tiempos, hermano, nosotros lo que nosotros vemos hoy en día no es ni siquiera, no es nada. Más bien, los de esos tiempos estuvieran vivos viendo lo que pasa en nuestros tiempos, estarían echando a reír. Pero dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 12, versículo 4, el conocimiento se iba a multiplicar. El
conocimiento se iba a multiplicar. Todas las cosas que nosotros vemos aquí, póngase carros, póngase electricidad, teléfono, aviones, grandes edificios, ¿verdad? Edificios rascacielos, electricidad, la electricidad, ¿qué le digo? ¿Qué más? El internet, a ver, ¿qué otra cosa? Ha incrementado las computadoras. Todas estas cosas, hermano, tienen menos de 100 años. Los robots, ahora están los robots. Ahora están los robots. ¿Qué más? Los androides. Vea que tenemos un teléfono androide. Ahora está esta cosa de la, ¿cómo se llama? De la genética. A ver, le hago la pregunta. Este asunto del ADN, ¿cuánto tiempo tiene que se descubrió? ¿En qué año se descubrió lo del ADN? Porque vea que antes de eso, a usted le decían que nosotros veníamos del mono y usted no tenía manera de decir, no, nosotros no tenemos, aparte de la Biblia, ¿verdad? No tenemos manera de comprobar que no venimos del mono. El ADN, ¿verdad? No se descubrió sino hasta en los años 1950. Y con eso se cayó la teoría de esto de que nosotros venimos del mono. Porque ahora sí podemos comprobar con ciencia de que nosotros venimos por medio de un ADN. Toda simiente tiene su ADN. 1950. 70 años. Sí, bueno. Concretamente 1953. Ahí está. ¿Vio? Esto del ADN, todas estas cosas, hermanos, vea, el ser humano ha andado en caballito 5,000 y pico de años. Es ahora en los últimos 100 años de existencia. Y vea que son 100 años, hermano. Vea que nosotros vamos a entrar yo tengo 42 años y para mí ha sido una eternidad. Ahora se ve que, yo miro para atrás, ahora sí se ve, ¿dónde se fue mi juventud? Pero ahora yo, digamos, y juventud digo que mis años así de 17, 18, 20 años. Pero 40 añitos, hermano, tengo 42 añitos. Nosotros vamos a pasar un periodo, y ahora yo me pongo a pensar que voy a estar viviendo 1000 años. Voy a vivir 1000 años, eso es cualquier cantidad de tiempo, hermano. Ni siquiera 100 años es un montón de años para mí. Ahora la eternidad no me cabe en la cabeza, ¿verdad? Pero todas estas cosas, ahora yo me pongo a analizar y yo hacer esto, el ser humano no sabía, vea que Lot se metió en una cueva, ¿verdad? Lot se metió en una cueva cuando salió de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo vivía Abraham cuando Dios lo llamó? Abraham vivía en una tiendita. ¿Cómo vivían en el tiempo del Señor Jesús? ¿Cómo hacían sus casas los judíos? ¿Cómo era la mampostería en ese tiempo? ¿Cómo era, cómo le digo, esto de ser el albañilería en ese tiempo? Con adobe. Ok. Y esto de las grandes ciudades, no tiene mucho tiempo, hermanos. No tiene mucho tiempo. Así es que se está cumpliendo lo que dice la palabra. Porque cuando yo hago mis cálculos, ¿verdad? Que el Señor Jesús, vamos a hacer los cálculos. En el tiempo del Señor Jesús, ¿qué tecnología había? No había ni siquiera manera de tomar una foto.
¿Cuándo empezó esto de poder tomar retratos en foto? Ay, Dios mío. Igual, en los años 1900, cuando estaba, 1900, 1800, creo que ya en los 1800 había manera de cómo hacer retratos. Pero no, ¿verdad? Apenas así que se podía ver como en blanco y negro. Pero en el tiempo del Señor Jesús no había manera de tomar una foto. Entonces, la palabra dice que el conocimiento iba a aumentar. Ahora, cuando yo hago mis cálculos, ¿verdad? De Adán a Abraham hubieron 2000 años, 1948 más o menos. ¿Verdad? Qué raro ese número, 1948. Era del año cuando Dios llamó a Abraham y Israel nació en 1948. ¿Casualidad? No es casualidad, es por algo. Y cuando el Señor Jesús vino a la palestra, o ya apareció el Hijo de Dios aquí al mundo, más o menos la humanidad ya tenía 4000 años, de Adán al Señor Jesús. Y yo cuando tiro mis numeritos hacia el aire sin tanta matemática, ¿verdad? Vemos de que han pasado prácticamente ya 2000 años. ¿Qué le quiere decir eso a usted? Y cuando yo hago esa matemática y yo me voy a lo que dice aquí Daniel 12:4, ¿verdad? Que el conocimiento se iba a multiplicar. ¿Qué me quiere decir eso a mí, hermanos? ¿Cuánto tiempo ha pasado que se ha desarrollado, ¿verdad? De que no solamente hay luz en una nación, ahora hay luz en todas las naciones, todas. Ahora hay teléfonos inteligentes en todas las naciones. Y eso tiene menos de 100 años. Falta ni hablar de los satélites, hermano, ni hablar de los satélites, que eso también hace que lo que pasa en un sector del mundo, todo el resto se pueda enterar. Ok. ¿Veo? Entonces, ahora hago la pregunta, ¿verdad? Hermano Eugenio, porque usted hizo la pregunta. ¿Qué pienso yo que hay un apagón en 3 días? ¿Verdad? Hago la pregunta yo. ¿Me debo de preocupar yo que hay un apagón en 3 días en todas las naciones? No, hermano. Si fuera como decimos, mucho más tiempo, sí. Porque allá se va a ser más complicado. Pero por 3 días no, nada. 3 días no es nada. ¿Qué hago yo si me apagan mi luz? Voy aquí a la tienda. Digamos, aquí en mi casa compramos los víveres cada 15 días. Si me apagan la luz 3 días, bueno, yo tengo comida para esos 3 días. Yo no cocino con luz porque mi estufa es de gas. ¿Verdad? Si no tengo luz, bueno, la mujer se puede que se vuelva loca porque no va a estar sin celular. Eso sí, estoy claro en eso, ¿no? Pero, pues, ¿verdad? Porque ya disculpen las damas que están aquí, pero bueno, usted le quita el celular y bueno, esto es usted va a ver cómo hace y dónde se esconde porque ahí se le transformaron en la casa. Ok. ¿Y qué hago yo? Bueno, ya yo voy y me compro una velita. Y conecto más con mi familia porque entonces ahí empezamos a hablar, ¿verdad? En vez de estar en el celular. Como hacían los abuelos. Voy a hacer la varita de aceite también teníamos, o de queroseno, en un tarrito así de vidrio, con una mechita, se puede hacer, le digo actualmente, y se va prendiendo, y alumbra. O sea, había una lamparita así también, a queroseno, aceite, y tenía una mecha.
Sí tenía un tubo de vidrio arriba, por supuesto, conocerán esa lamparita. Pero se puede hacer simplemente con la mechita, así casera, digamos, ¿no? En último caso, si no tienen velas o algo, o linterna, porque linterna todo el mundo tiene en una casa, ¿no? Por supuesto. Hay linternas, hay muchas maneras de manejarse. Y esa lamparita se puede hacer casera, con una botellita así, se le pone una mecha de algodón, ¿no? Algo así como una soguita, alguien, si todo el mundo tenemos alguna soga en la casa, o hacer algún trapo, y eso se va prendiendo y se va, pues se puede poner sin luz. O sea, hay muchas maneras de inventar una lámpara. No Es que ahora existe ahora el asunto solar, pues. ¿Cómo se llama? Las ampolletas solares, todas esas que son súper baratas y se cargan al sol. Paneles solares. Sí. Pero de noche no tiene que haber sol. Póngale que no hay sol, ¿no? De noche, por supuesto. Bueno, explíquele esa tecnología al apóstol Pedro o al apóstol Pablo, de los paneles solares, para que vea cómo se va a sorprender. ¡Wow! Paneles solares, ¿no? ¿Cuándo? La vida, ese tiempo. Tenían lámparas tenían. Este era un breve estudio acerca del tiempo del fin, hermano. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Dice aquí, en el mundo tendréis tribulación, ¿verdad? Pero confiad porque el Señor dice que yo he vencido. Él venció. Nosotros no vencimos. Él fue el que venció. Si Él no hubiera vencido, nosotros no tuviéramos cómo vencer, pero ahora sí dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si dicen la nación de Costa Rica se va a ir en guerra contra la nación de Argentina? Yo tranquilo, hermano, aunque sea que fuera mi ciudad aquí, que se están matando unos con otros, no le voy a decir que voy a tener algo de temor, ¿verdad? Pero nosotros sabemos en quién hemos confiado, porque lo que sí tenemos garantizado es la muerte física, pero también tenemos garantizado ¿qué? La vida eterna. Ok, entonces no se preocupe. Y acá el Señor dijo que nuestro presidente se quiere meter en la guerra de Israel. Compró aviones para, no sé, como 20 o no sé cuántos aviones compró para, supuestamente, él es judío, supuestamente, porque también estuvo en la iglesia evangélica con Ledesma. Así es que no sabemos qué nos depara con este presidente, porque él se va a meter en cualquier cosa. Y bueno, nosotros igual tenemos que estar tranquilos porque nuestro Dios nos va a proteger, como hizo con todos sus hijos. Así como le protegió al Eliseo cuando él estaba escondido en la cueva, que los cuervos le llevaban pan y supongamos que él se acople o vengan acá, porque escuchamos también que Irán quería atacar Argentina por todo lo que el presidente está haciendo y por lo que se dice, por el problema que tuvimos con la AMI esa cuando fueron asesinados. Escuchamos hace poco, no sé si el hermano Héctor escuchó en el noticiero, que Irán no atacaría a Argentina. Pero yo me quedé tranquila, no me asusté, no, para nada, porque contamos con un Dios poderoso, maravilloso, y esto es por todo también el presidente que tenemos. Y con todo eso también me siento que Dios nos va a proteger, porque acá las cosas que están ocurriendo es indescriptible todo lo que está ocurriendo. Lo que está haciendo, está destrozando a nuestro país el presidente. Y mucha gente está sufriendo, hermano.
Y gracias a Dios nosotros, los hijos de Dios, al menos de parte de mi familia, nadie está sufriendo. Pero allá en la capital están sufriendo muchísimo, están quedando muchos sin trabajo. Se cerraron completo instituciones. Vialidad Nacional, por ejemplo, que está construía las rutas, se cerró, completamente cerró. El Garrahan, que es un hospital, disminuyó el envío de... O sea, no hay nada, digamos, del Estado, por ejemplo, para ayudar a los discapacitados que tenían sus lugares. Y acá han fallecido un montón de personas por falta. Yo escucho Telefe solo, el hermano Héctor conocerá. Es un noticiero muy sencillo, no es muy alarmista, ni que te muestra todo como los otros, como el canal Crónica, todo eso. Muestra que sí fallecieron muchos niños, personas grandes, por falta de medicamento oncológico. O sea, muchísimas cosas horribles están ocurriendo en nuestro país, pero nosotros acá estamos tranquilos. Así es que, en manos de Dios, siempre confiamos. Lo que pasa también, hermana, lo que pasa es también que hay toda la corriente de izquierda que está metida en varios países. La Argentina no es una excepción al respecto. Es la consecuencia de lo que pasa con este gobierno. Hay una cosa también que yo pienso más allá del gobierno, porque, a ver, porque si no es como que estamos hablando de política. Dice la Escritura que Dios pone y saca a los reyes y gobiernos. Considero yo que si este gobierno todavía se mantiene en pie es porque Dios así lo quiso y lo quiere, hasta el día en que Él disponga lo contrario, ¿no es cierto? Como pasó a lo largo de toda la historia. Ahora, con respecto a lo que dice usted, de que hay mucha gente que se queda sin trabajo, de que, bueno, también tenemos que considerar que durante el gobierno anterior, de izquierda, hubieron mucha gente que estuvieron metidos sin aportar, por ejemplo, jubilación, cobrando jubilación. Esa es una de las consecuencias de por qué los jubilados cobran muy poco. Sí, no, pero considere esto porque considere esto porque esto pasó a lo largo de todo el país. Me espero un ratito, voy a terminar. Voy a terminar y después usted contesta. Esto pasó a lo largo de todo el país. No es que fue solamente en Capital, acá en Formosa también. Ahora, con respecto a discapacidad, yo tengo una hija con discapacidad que no tiene el beneficio de un sueldo, por ejemplo. Porque sus padres, cuando nos fuimos a tramitar eso, nos dijeron que ella no podía acceder a eso porque sus padres son personas que trabajan en el Estado. Pero acá hubieron gente con discapacidad siendo sanas, por ejemplo. Ahora, ¿cómo queda eso? O sea, hubieron muchas irregularidades de las cuales ahora queda como que hay mucha gente que estuvo en el Estado trabajando, jubilados o discapacitados que van a perder su beneficio, pero en realidad entraron por izquierda o por la ventana, como se suele decir. No porque se merecían, no porque sean discapacitados. Hubieron pruebas de que hay personas, tengo vecinos acá, de que personas sanas, por decirlo así, entre comillas, ellos cobran, por ejemplo, la pensión por discapacidad, pero mi hija no. Bueno, fíjese, hermana. Entonces, hay de todo. Pero bueno, vuelvo y digo otra vez, referido a lo que dice la Escritura. Los gobiernos, los presidentes, los reinos están, y los reyes inclusive, están puestos mientras Dios así lo disponga, porque todo es para el plan de Dios. Todo ocurre para el bien de aquellos que le amamos, pero todo ocurre de acuerdo al plan de Dios. Todo tiene que suceder de acuerdo a lo que Dios dispuso, hasta que todos sean puestos bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Claro, y por eso... es mi opinión, ¿no? Sí, por eso vendrá nuestro Señor Jesucristo, porque no hay un presidente o un gobernante que no sea corrupto, hermano. Pero hay gente inocente. Yo conozco mucha gente inocente que tiene, porque le corresponde,
esa pensión. Yo, por ejemplo, nunca quise, mi doctor me decía, vos te corresponde el 100%. Yo tengo cáncer en la sangre y un montón de problemas, y mi esposo me decía, no, yo para eso trabajo. Nunca tuvimos una pensión, jamás. Y como sabemos cómo son los gobiernos, son mentirosos también, como yo me acuerdo cuando él era joven, lo hicieron para poner, ¿cómo se dice?, esos lugares para trabajar en la política, y él dijo, yo jamás trabajaría en la política porque tenés que ser mentiroso para ser político, porque tenés a cargo 1000 personas y le das trabajo a 2 personas, 10 personas, y nunca aceptó ser algún dirigente político, jamás, porque uno que tenés que andar detrás de ellos, perdés tu familia. Inclusive acá mis vecinos, muchos perdieron sus esposas porque anduvieron en la política. Por supuesto que vemos que cambiaron su situación económica, tienen vehículos, tienen negocios, tienen todo, y nosotros seguimos siendo pobres porque elegimos no meternos en esas cosas, pero sí realmente hay gente que necesita.